Vamos a comenzar. Bien, el día de hoy comenzamos la clase número 5 de Armonía de los Evangelios. Como siempre, vamos a repasar rápidamente la estructura del curso. El curso lo hemos dividido básicamente en 8 puntos, aparte de la introducción que hicimos la primera clase, ¿no? Segunda clase desarrollamos la introducción a las buenas nuevas, basadas en Lucas y Juan. La tercera clase hicimos el punto número 2, que es el nacimiento y la infancia de Jesús. La cuarta clase, que fue presencial, hicimos la preparación para el ministerio de Jesús, ¿no? Y hemos estado en ese punto en que Jesús ya ha sido bautizado y Jesús ya incluso ha pasado la tentación, citando la escritura, básicamente eso. Y hemos hablado un poco también de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, pero ya estamos en esa etapa de la vida de Jesús, ya el adulto, con 30 años. Y el día de hoy comenzamos el cuarto punto, que vendría a ser el ministerio de Jesús en Galilea. Y aquí nos vamos a detener al menos calculo 3 clases aproximadamente, ya que gran parte de su ministerio Jesús lo desarrolló en Galilea. Recordemos que Galilea es esa región que se encuentra al norte, ¿no? Al medio se encontraba Samaria y al sur se encontraba Judea, donde se encontraba Jerusalén, la capital, ¿no? Entonces, pero Galilea, dentro de Galilea se encontraban algunas ciudades como Capernaum, Nazaret, ¿no? Entonces, ¿te suenan quizás esos lugares? Básicamente eran los lugares donde Jesús también había crecido, ¿no? Entonces, nos vamos a detener un buen tiempo en esta región de Galilea, donde encontramos Nazaret, Capernaum, ciudades como esas y un lago, ¿no? Y un lago que va a ser muy conocido por ustedes el día de hoy. Bien, entonces vamos a detenernos en este punto del ministerio de Jesús aproximadamente 3 clases. Eso es lo que he podido calcular, quizás un poco más o un poco menos. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Dentro de la clase del día de hoy del ministerio de Jesús en Galilea, primera parte, lo hemos denominado, vamos a ver 9 puntos el día de hoy. ¿Ya? Entonces, yo no he puesto la carita de sorprendido porque son 9 puntos. Si la clase pasada hicimos 14 puntos, hoy hacemos 9, entonces no hay carita de sorprendido por hoy, ¿no? Dentro de estos 9 puntos vamos a ver cómo es que Jesús comienza a predicar en Galilea, cómo es que Jesús sana al hijo de un funcionario real, cómo es que de pronto Jesús se identifica con el siervo sufriente que estaba profetizado en el libro de Isaías, cómo es que Jesús es rechazado en Nazaret, en su barrio, y se va a ir a Capernaum, ¿no? Pero sigue en la región de Galilea, ¿correcto? Vamos a ver la pesca milagrosa y el llamado de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Tú dices, pero llamado, eso ya no lo hemos visto. Sí hemos visto cómo es que ellos tuvieron su encuentro con Jesús, pero el día de hoy vamos a ver cómo es que los llama en sí de una manera directa al ministerio, ¿correcto? Reconozcamos bien esto, ¿ya? Una cosa es que ellos tuvieron un encuentro con Jesús, un acercamiento a Jesús, y otra cosa es cuando Él los llama directamente al ministerio, ¿no? Entonces, para aclarar eso. Vamos a ver el punto número 6, la sanidad de un hombre endemoniado, el asombro ante la autoridad de Jesús a liberar en demonios, se van a asombrar, la sanidad de la suegra de Pedro, la sanidad de muchos en Capernaum. Entonces, a partir de aquí vamos a ver muchos milagros de parte de Jesús, ya tanto narrados por Lucas, narrados por Marcos y narrados también por Mateo. Juan quizás solamente va a narrar, como les dije la vez pasada, aproximadamente 7 señales o 7 milagros nada más. Pero Lucas, Marcos y Mateo sí nos van a señalar o nos van a indicar muchos más milagros de Jesús, ¿no? Recordarles de que estos puntos que vamos a ver el día de hoy están basados en la lectura, ¿no? En el plan de lectura que tenemos. Y el plan de lectura está en un orden cronológico, ¿ya? El plan de lectura que tú tienes, ese de que voy acá, voy acá, voy acá, de tal evangelio a tal evangelio, está ordenado de una manera cronológica, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es un estudio cronológico haciendo uso de los 4 evangelios, ¿correcto? Por eso es que vas a ver que quizás, ¿por qué retrocede a Marcos 1? Ahorita vamos a comenzar, por ejemplo, Marcos 1 y ya vamos a estar en Mateo 4 y tú dices, ¿cómo estamos recién en Marcos? Es que Marcos 1 comienza desde el bautismo de Jesús. No te narra la infancia, el nacimiento que sí te narró Mateo y Lucas, por ejemplo, ¿no? Pero para Lucas y Mateo ya estamos capítulo 4, pero para Marcos estamos capítulo 1, ¿no? Para Juan también estamos recién en el capítulo 1. Entonces, ¿por qué? Porque esos puntos, ese plan de lectura que tú tienes está ordenado tiene un orden cronológico de los tiempos, como es que Jesús desarrolló su ministerio. ¿Quedó claro eso, no? Bien, entonces vamos con todo. Bien. Jesús comienza a predicar, dice, en Galilea. Antes de ver este punto de Jesús comienza a predicar en Galilea, por cierto, todo el capítulo se llama Ministerio de Jesús en Galilea, yo quisiera apuntalar ciertos puntos que Jesús tuvo un gran ministerio en Galilea. Como te decía,
se aproxima, o ya es un tiempo aproximado, que pudo haber sido un periodo de 1 año y medio más o menos que Jesús obró en Galilea. De los 3 años que que duró su ministerio, ¿ya? No estoy hablando de los 33 años, sino de los 3 años que duró su ministerio público, aproximadamente 1 año y medio lo desarrolló ¿dónde? En la región de Galilea. Y el otro 1 año y medio, pastor, en Jerusalén, pues, ¿no? O en Judea, ¿no? En la parte sur. Y en Samaria, de pasada, pero pasó por Samaria. Hemos visto, la clase pasada vimos cómo es que le fue necesario él pasar por Samaria y se dirigía hacia dónde? Hacia Galilea, ¿no? ¿Se acuerdan que en Jerusalén, que queda en la región de Judea, en la parte sur, hizo la purificación del templo y todo lo demás, y ahora le fue necesario pasar por Samaria, ¿sí? Y ahí tuvo la conversación con la mujer samaritana, ya ahora continúa la historia, está subiendo, está regresando al lugar donde él creció, al lugar donde él vivió, a la región de Galilea, exactamente a Nazaret. En este lugar también eligió a sus apóstoles, a la mayoría de sus apóstoles, dice, a la mayoría. Ya luego vamos a ir indicando cuando hace llamado a cada uno dónde estaba, ¿no? Pero básicamente los 4 primeros los va a llamar aquí, ¿dónde? En la región de Galilea. Dio la mayoría de sus enseñanzas, dice también en la región de Galilea. La mayor parte de las enseñanzas de Jesús están registradas en Galilea. Por eso nos vamos a detener allí aproximadamente 3, quizás 4 clases. Y hizo la mayoría de sus milagros. Entonces, todo esto se desarrolló en la región de Galilea, ¿correcto? Lo otro, ya que estamos hablando de milagros, una de las preguntas es, yo puedo entender. Bien, entonces estábamos explicando un poco sobre el ministerio de Jesús en Galilea y decíamos es un lugar donde hizo muchos milagros. Ahora, podemos decir, ¿no? Bueno, de que él enseñe, tenía que enseñar, de que tenía que venir a morir a la cruz también. Ahora, no sé si te has preguntado el porqué de los milagros. ¿Por qué de pronto Jesús hizo milagros? ¿Te has preguntado algún momento? O sea, Juan nos ha dado más o menos una pista, ¿no? ¿Para qué eran las señales? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de la última clase? ¿Qué propósito tenían estas señales? Para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Para creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ese es uno de Para las razones. mostrar, Sí, para mostrar, para mostrar la gloria de Dios. para mostrar la gloria y el poder de Dios, cierto, ¿no? Entonces, eso es bueno tenerlo en mente, ¿no? Yo he puesto acá 3 propósitos. Entonces dice, uno es para glorificar a Dios, definitivamente para reconocer que Él es Dios, pero también para ayudar al necesitado, ¿te das cuenta? Porque Él pudo haber hecho cualquier otro tipo de señales donde no necesariamente el ser humano se vea beneficiado, ¿no? Pero también al mismo tiempo era para ayudar al necesitado, ¿no? Entonces, y lo otro es para mostrar la autoridad como hijo de Dios, porque entendamos, aunque Dios es el que hace, para la cultura judía, Dios es el que hace milagros, pero Jesús es Dios hecho hombre, ¿no? Entonces, para mostrarles de que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Y que tiene autoridad, ¿no? De poder hacer milagros. Entonces, los milagros en el ministerio de Jesús tuvieron mucha importancia y sus propósitos básicamente son estos, ¿no? Glorificar a Dios, ayudar al necesitado y mostrar autoridad sobre las enfermedades, mostrar autoridad incluso sobre los demonios, vamos a verlo más adelante, con las liberaciones que él hace. Entonces, eso no debemos sacarnos de nuestra mente, ¿no? Para que cuando veamos cada uno de estos milagros que se dan, entendamos que el propósito es glorificarlo como Dios, reconocer que Él es Dios y que también al mismo tiempo ver de que Jesús hecho hombre vio por los necesitados, ¿no? Entonces, bien, ahora sí vamos al ministerio de Jesús en Galilea. Dice, él comienza a predicar en Galilea. Ahí tienes el mapa nuevamente. Judea es la parte baja, sur, donde se encuentra Jerusalén, donde se encontraba el templo, donde se encuentra la capital, vamos a llamarlo así, ¿no? Todo eso es la región de Judea. Pero al norte se encontraba la región de Galilea, donde encontramos algunas ciudades conocidas como Capernaum, Canaán, Nazaret, ¿no? De donde eran José y María. Y en el medio de ellos dos se encontraba ¿qué? Samaria, ¿no? Samaria. Entonces Jesús ha pasado por Samaria, ha hablado con la mujer samaritana, le ha presentado el evangelio y ahora ha vuelto a la región de Galilea, donde vamos a estar estudiando todos estos puntos, ¿no? Entonces, dice en Marcos capítulo 1, ¿no? Entonces, según la lectura que ustedes han tenido, Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, dice lo siguiente, ¿no? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido,
el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, aquí hay unas cuantas palabras que es necesario definir, ¿no? ¿Qué es evangelio? ¿Qué entendemos por evangelio? Para poder entender el evangelio del reino, ¿qué es evangelio? No sé si alguien tiene una noción breve sobre qué entiendes por evangelio. ¿Alguien? La palabra evangelio como tal significa mensaje o noticia. Entonces, pero cuando está relacionado a lo que dice Jesús o al evangelio del reino, se está refiriendo las noticias o las buenas nuevas que Jesús traía. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas que Jesús traía? Que eso lo vamos a entender con el verso 15, donde dice, el reino de Dios se ha acercado. Podríamos decir entonces que la buena noticia es que Jesús ha venido ¿para qué? Para traer salvación. Cuando ya entendemos el evangelio o el mensaje, la noticia que trae Dios a través de Jesús a la humanidad, y que eso ha sido anunciado desde mucho antes, desde los patriarcas, desde el Génesis, vamos a llamar así, esa noticia, ¿cuál era la noticia? La noticia completa tiene dos caras, una cara buena, vamos a llamarlo las noticias malas y como noticia buena. La noticia mala es de que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, que el hombre está en pecado. Y la noticia buena vendría a ser que Jesús ha venido a salvarnos de esa maldición o de ese yugo, el pecado. Entonces el evangelio como tal es todo. El evangelio no solamente es Dios te ama, o el evangelio nada más no es estás condenado a pecado. El evangelio, la noticia de Dios es de que necesitas entender la mala noticia para comprender la buena. Si tú sabes que la mala noticia es que estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces vas a comprender el porqué de Jesús vino a la tierra para morir por nuestros pecados. Entonces, cuando Jesús le dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, básicamente lo que Jesús estaba diciendo, hey, aquí estoy. He venido a cumplir todo lo que los patriarcas, los profetas decían de él, porque toda la escritura apuntaba a él, de que iba a venir un Mesías, iba a venir un libertador, iba a venir quien nos iba a librar del yugo, pero del yugo del pecado, ¿no? No necesariamente el yugo romano, como ellos lo entendían en el caso de los judíos, ¿no? Entonces, Jesús se acerca diciendo esto, ¿no? Que el evangelio de Dios, predicando el evangelio de Dios y que el reino de Dios se ha acercado, es decir, Él es la buena noticia. Alguien dijo, Jesús es el mensaje y Jesús es el que muestra el mensaje también. Entonces, Él es el maestro y Él es el contenido. En otras palabras, cuando dices evangelio, le estás diciendo Cristo. Él es el evangelio. Por eso que Pablo más adelante dice que el evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Básicamente lo que Pablo está diciendo, no me avergüenzo de Cristo y de lo que ha hecho Cristo porque solo creyendo en eso o el creer en esa realidad de la obra de Cristo y de la persona de Cristo, ese es poder de salvación. En ningún otro hay salvación. Me dejo entender, ¿no? Jesús es ese evangelio y Jesús es el que ha traído ese evangelio. Entonces Jesús es el mensaje de que Él ha venido a pagar por nuestros pecados. Pero vamos a ver tres cosas. Jesús vino en el momento indicado, porque cuando dice él, el tiempo se ha cumplido, como lo hemos leído ahí en Marcos, también lo lees eso en Juan y en Mateo, pero cuando él dice el tiempo se ha cumplido, ciertamente, como te vuelvo a decir, ahí te he citado unos cuantos textos bíblicos, pero toda la Biblia está llena de una promesa de parte de Dios, de que él iba a enviar al Mesías, de una promesa de salvación, de una promesa de liberación, de una promesa de consuelo, o sea, hay tantas promesas en torno a lo que Dios iba a hacer. Y Jesús es lo que está diciendo, yo soy ese cumplimiento. El tiempo se ha cumplido, es decir, yo estoy acá, está diciendo Jesús. La primera promesa, ¿dónde lo vemos? En Génesis 3:15, ¿no? Los que están estudiando panorama bíblico con el famoso protoevangelio, el preevangelio, vamos a llamarlo así, ¿no? El primer mensaje donde Dios promete de que de la simiente de la mujer iba a levantar a alguien que iba a pisar a la simiente de la serpiente, es decir, de que iba a vencerle, ¿no? Y así, a través de toda la Biblia tú encuentras esta promesa. Entonces, cuando Jesús dice el tiempo ya cumplido, nos da a entender algunas cosas, ¿no? Uno, de que no es
no está improvisando, no es algo nuevo, sino es algo prometido. Y Él es el cumplimiento y el tiempo indicado había llegado. Jesús está cumpliendo cada una de las profecías que se habían hecho en torno a su ministerio, ¿no? Desde su nacimiento está cumpliendo una serie de profecías del Antiguo Testamento y Él es el cumplimiento. Lo otro que dice Jesús es arrepentíos. Aquí hay una responsabilidad del hombre. Aunque Dios está cumpliendo, enviando al Mesías, enviando a Jesús, el de tal manera amó Dios al mundo que está entregando a su Hijo unigénito, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad del hombre, porque le dice que arrepentíos. Y la palabra arrepentíos en griego es metanoie, o metanoia también algunos lo traducen. Y la palabra metanoia no es como nosotros quizás cuando nosotros decimos, el mundo cuando habla de arrepentimiento a veces piensa que arrepentimiento es un estado de ánimo en el que yo me siento mal. ¿Cómo me duele haberte ofendido? ¿No? O sea, pero no hago nada por cambiar. Me dejo entender, pero, y sigo haciendo lo mismo, ¿no? No me siento bien cuando hago esto, dice, ¿no? El ser humano, ¿no? Pero sigue haciéndolo. Eso no es arrepentimiento. Eso es, en otras palabras, remordimiento. Cuando Jesús dice arrepentíos, el significado de metanoia es cambia tu manera de pensar, cambia tu dirección. Es decir, da la media vuelta. Eso es, o da una vuelta de 180 grados. Si estabas yendo hacia el sur, ahora vas a ir hacia el norte. Básicamente eso es metanoia, es un cambio total. Es un cambio de mente y de actitud y de accionar, me dejo entender. Porque yo puedo cambiar mi caminar, estoy yendo para allá y ahora camino hacia el otro lado, pero renegando. No, o sea, o puedo decir, Señor, me siento mal, no debo ir al norte, no debo ir al norte, pero sigo yendo al norte. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con las dos cosas. Es que estoy comprendiendo de que esa manera de vivir no es la correcta y que tengo que voltear 180 grados y comenzar a ir en otra dirección. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra sub o shub, ¿ya? Y que también eso es hebreo en arrepentimiento, ¿no? Shub, que significa, y constantemente te vas a encontrar esa palabra de arrepentimiento en el hebreo shub, cuando de pronto venía el profeta y decía, ustedes que están yendo y le han dado las espaldas a Dios, vuelvan a Dios, les decía. Entonces te das cuenta que hay un cambio. Una cosa es que yo estoy conversando contigo, te doy la espalda y me voy caminando, ¿no? Y arrepentirme, ¿qué sería? Dar la media vuelta y volver hacia ti. Y esa misma acción demandaba el profeta en el Antiguo Testamento al pueblo, le decía, ustedes están caminando de espaldas a Dios, vuelvan a Jehová su Dios, les decía. Implica el mismo concepto de metanoia, ¿no? Entonces, ¿qué es? Dar la vuelta a 180 grados. No es un remordimiento. Y este mensaje lo está trayendo ¿quién? Jesús. Pero también este mensaje lo trajeron los profetas. Este mismo mensaje también lo decía Juan, ¿no? Arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca, ¿no? Está cerca. Y ahora Jesús dice, se ha acercado. Él era, se ha cumplido, le está diciendo. Yo soy. Y luego les dice que ellos crean en el Evangelio, ¿no? Que ellos crean en el Evangelio, ¿no? Entonces, no solamente que dice que se arrepientan o que el tiempo ya cumplió, sino que ellos crean en el Evangelio, ¿no? Arrepentíos y creed, ¿qué dice? En el Evangelio. Mira lo que dice Marcos 1:15, ¿no? Creed en el Evangelio, ¿no? Entonces, creed en esta noticia, en este mensaje, creed en Jesús. Este creer también es diferente al creer que tiene el mundo. El mundo tiene un concepto sobre el creer, sobre dos conceptos. Un concepto de que piensan que es un creer intelectual. Otro concepto de que piensan que es un creo que implica duda. No sé si te has dicho, Edwin, ¿tú has visto mi celular? Creo que estaba en el estante, ¿no? Entonces, cuando yo digo ese creo que estaba, ¿qué implica? ¿Duda? ¿Certeza? ¿Qué implica? Duda, ¿no? Porque si yo lo he visto en el estante, digo, sí, lo vi en el estante. Pero cuando dice creo, y todavía
Cuando vienen, tú me has dicho esto, yo te dije que creo. O sea, es un creo como que implicaba nada. Ese creer no está hablando Jesús. Cuando la Biblia nos cita la palabra fe, habla de, la fe habla de, no de un solo acto en un punto, sino en realidad es un punto que da inicio a una forma de vida, que da inicio a una serie de acciones. Por eso cuando dice el justo por la fe vivirá, no es que hoy creo y entonces como hoy ya creí, mañana ya no creo. Cuando el creer en la Biblia es un creer que tiene un inicio y ya no tiene un final, es un creer permanente, es como que una vida de fe, es un confiar plenamente en Dios y ya no en todo lo que antes no incluía a Dios. Entonces, por eso que Habacuc, luego Romanos 1:17 también dice, y es por fe, es por creer. Gálatas, Hebreos, ¿no? Entonces, este, Hebreos capítulo 11 le dedica una serie de ejemplos a la fe, cuando dice, no, por la fe tal persona hizo tal cosa, por la fe tal persona hizo tal cosa, por la fe, o sea, te das cuenta que la fe tiene un accionar, se manifiesta mediante acciones, no solamente es una oración en la que uno dice, Señor, a partir de hoy creo en ti, pero mañana me comporto como si no creyera. O sea, no es eso, ¿no? Entonces, a ese creer en el Evangelio está llamándolo Jesús. Por eso que más adelante va a retar a sus discípulos y a todos los que quieren seguirles, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguir el camino de Jesús, que dice, niéguese a sí mismo. La verdadera fe implica negarme a mí mismo y creer plenamente, confiar plenamente en todo lo que implica Jesús, en todo lo que implica el Evangelio, es decir, en todo lo que implica la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo decir, ya, voy a creer que Jesús me salvó, pero todo lo demás no creo. Entonces, si estoy pensando así, estoy equivocado. Por tanto, es una fe intelectual, convenida, o no sé, ¿no? O yo creo que Jesús existió, pero no creo que de pronto le deba de, eh, ¿cómo se puede decir? Le deba, este, de seguir, ¿no? O sea, yo creo que él existe, pero no creo que yo le deba de seguir. Entonces, la fe es un todo. Y para que haya fe, dice, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Previo a la fe tiene que haber una palabra de parte de Dios. ¿Y quién era el cumplimiento de esa palabra? Jesús, ¿no? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Yo estoy aquí. Crean en esa noticia, está diciendo Jesús. Lo que Juan en el 1:1 dice, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y más adelante dice, el verbo se hizo carne. El que cree en esa verdad, entonces está comprendiendo que Jesús es Dios y que Jesús se ha hecho hombre para morir por sus pecados. Toda la Biblia está lleno de eso, de ese tipo de, vamos a llamarlo así, ¿no? De exhortaciones o de confrontaciones al hombre a que tenga un creer genuino, no un creer intelectual, ¿no? O emocional. Entonces, es por eso que quizás vamos a ver casos donde decías, oye, pero yo lo veía ir a la iglesia, pero ¿cómo es que ahora sigue haciendo lo que antes hacía? Es que era una fe emocional, una fe convenida, una fe en un evento específico de sanidad o de solución de sus problemas económicos o familiares, pero no fue una fe en la persona y obra de Cristo. No fue una fe basada en eso, sino en una conveniencia nada más. Como muchos seguían a Jesús, porque tenían fe de que les iba a dar pan, o sea, pero no tenían fe de que les iba a salvar y de que ellos eran pecadores. No implicaba arrepentimiento, no implicaba conversión necesariamente, simplemente era una fe convenida, ¿no? Entonces, en algún momento haremos una clase de tipos de fe, ¿no? Pero básicamente lo que Jesús está predicando es que Él es el cumplimiento, que deben de arrepentirse, dejar la vieja vida y de que deben de seguirle, como dice, ¿no? De pies, no, o de cabeza, con zapato y todo, vamos a llamar así, o sea, de lleno, completamente. Bien. Punto número 2. Después, eso es lo que Jesús comienza a predicar en la región de Galilea. Punto número 2. Jesús sana al hijo de un funcionario real. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de una fe genuina, mira, de una fe basada en lo que Jesús dice. No una fe en que yo creo que debe ser así, sino en lo que Jesús dice.
Si alguien tiene el texto, lo puede leer del verso 46 al 54, ¿no? Entonces, Juan 4, 46 al 54 sería el segundo milagro que nos está registrando Juan. Este milagro no lo encuentro en los demás evangelios, ¿no? Lo encontramos en Juan 4, 46 al 54. Si alguien lo tiene, puede darle lectura con toda confianza. Amén. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Correcto. Entonces Juan está registrando una señal en Galilea, ¿no? Para Juan es la segunda señal que Jesús está haciendo, pero aquí la palabra clave es de que él creyó en la palabra que Jesús le dijo. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué le dijo Jesús? Ve, tu hijo vive, ¿no? Entonces, esa fue la palabra que Jesús le dio. No fue un creer así genérico o una corazonada que él tuvo, un deseo o un anhelo, o que implicaba un anhelo como padre, pero él está creyendo en que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, ¿no? Y luego va y corrobora que así fue, ¿no? Incluso con hora y todo lo demás, ¿no? Hace las investigaciones, ¿no? Entonces, el hombre creyó, ¿no? Demostrando que la fe verdadera consiste en creer la palabra del Señor y actuar conforme a ello, me dejo entender, o sea, porque él actuó conforme a esa palabra, ¿no? O sea, pues Jesús le dijo y él comenzó a ir a su lugar de origen o regresó a casa creyendo en lo que, porque dice, creyó lo que Jesús le dijo y él actúa conforme a eso. No sé si lo vi en una película, lo leí en un documental, dice que en un lugar había mucha sequía, ¿no? Entonces, y las personas iban a la iglesia y oraban por lluvia. O sea, me dejo entender, ¿no? Oraban por lluvia todos los días, ¿no? Entonces, un día el pastor les dice, mañana vamos a seguir orando, ¿no? Porque esta sequía no nos va a vencer. Mañana vamos a seguir orando, pero por favor vengan con sus paraguas. Y alguien dijo ahí, pero ¿cómo venir con paraguas si no va a llover? Pero sin embargo estaban orando para que llueva. Me dejo entender, ¿no? O sea, a veces somos así, ¿no? O sea, como que estamos orando por algo, pero al mismo tiempo en nuestro accionar demostramos que no estamos Dudas. creyendo, ¿no? Que no estamos creyendo en que Dios va a cumplir, ¿no? Entonces, en una película también lo vi, creo que en Dios no está muerto igual, ¿no? Que oraban porque el carro arranque, pero no querían meter la llave para arrancar, ¿no? Entonces, si tú no actúas conforme a lo que estás creyendo, y muchas oraciones a veces se quedan así, ¿no? Porque oramos, pero no creemos en lo que oramos, y eso es triste, ¿no? Porque estamos orando, entonces estamos haciendo un rezo nada más. Entonces, la fe tiene que ver con, primero, con creer lo que el Señor nos ha dicho y lo segundo, con actuar conforme a eso que yo creo, ¿no? Tampoco es un creer a ciegas, sino tengo que ver una convicción de que el Señor me está diciendo, ¿no? Entonces, esa es la fe, ¿no? Entonces acá este hombre nos está demostrando qué es la fe, qué tipo de fe es la que está buscando el Señor Jesús, ¿no? Creer en lo que Él ha dicho. Principalmente, aparte de, haciendo un paréntesis de esto, ¿qué es lo que Él había dicho? Arrepentíos, ¿no? O sea, que el reino de los cielos se ha acercado, yo soy el cumplimiento de la promesa, y creed en este mensaje, ¿no? Creed en el Evangelio. Es lo que les había dicho él. Y está esperando que las personas respondan a eso, ¿no? Y en eso se basó toda su predicación, en que crean que Él es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios, ¿no? Y lo mismo nos dice hoy en día a nosotros, ¿no? Que creamos, sino que ahora nosotros vemos hacia atrás.
Para nosotros como que es un poco más fácil, ¿ah? Porque ya tenemos la evidencia bíblica registrada de lo que Jesús cumplió e hizo. Para ellos era una promesa, para nosotros es como ahora nosotros vemos la segunda venida de Cristo, ¿no? Aún no la hemos vivido, entonces como que por ahí podrías decir, ¿será? ¿No será? Pero en cuanto a su muerte en la cruz ya no puedes decir, ¿será? ¿No será? Porque es claro. O sea, la Biblia nos registra cómo es que fue su muerte, su resurrección, ¿no? Entonces, está la palabra. Para nosotros como que yo creo que como que es un poco más fácil porque la palabra está ahí clara, ¿no? Para ellos quizás había una cierta incertidumbre. Bien, ahora vamos a ver cómo es que Jesús se identifica, ¿no? O cómo se identifica como el siervo sufriente. Eso está registrado en Lucas capítulo 4 del verso 16 al 21. Que así es importante que lo tengas a la mano, Lucas 4, 16 al 21. ¿Por qué? Nos narra, te lo voy a resumir un poco, vamos a leer solamente unos cuantos versículos de esa porción. Nos narra lo siguiente, que Jesús entra, dice, a una sinagoga, si no me equivoco, ¿no? Él entra a una sinagoga ahí en esa región y sería bueno definir qué era una sinagoga. Ya lo hemos dicho en algún momento, una sinagoga era básicamente una casa de reunión. No era el templo, recuerda, ellos están en Galilea, era una casa de reunión. Y una casa de reunión era una casa de un judío, amplia por cierto, porque dentro de esto se reunían mínimamente 10 hombres o 10 cabezas de hogar, vamos a llamarlo, 10 hombres judíos, se reunían ¿a qué? A estudiar la ley, a estudiar la escritura, vamos a decirlo el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ellos leían a los profetas, leían la ley de Moisés, entonces cada cierto día de la semana, por lo general un sábado, se reunían a leer la escritura. Y dentro de esa lectura también había un diálogo, entonces, o una disertación, ¿no? Entonces estudiaban básicamente la ley de Dios, como judíos que eran. Jesús dice, ingresa a una de estas sinagogas ahí en la región de Galilea, ¿no? Según Lucas, ingresa y lo que Jesús va a hacer es, dentro de esta sinagoga, va a leer, dice, la profecía que se encontraba en Isaías 61, 1 y 2. Y tú dices, pastor, ¿usted cómo sabe? Porque simplemente lo he comparado, ¿no? Ahí nos va a citar Lucas, que es lo que él leyó, ¿no? No sé si alguien lo tiene, Lucas, ahí nos va a citar lo que él leyó, ¿ya? Pero es importante que tú te des cuenta cuando Jesús para, porque si comparamos con Isaías, vamos a darnos cuenta que Jesús no leyó toda la porción de Isaías, solamente leyó hasta cierto punto. Entonces, si ya tienes Lucas, te voy a pedir que abras tu Biblia en Lucas capítulo 4, el 18 y 19. Ahí ustedes lo tienen y vamos a ver lo que Jesús leyó, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor, él dijo, Jesús leyendo el rollo de Isaías. Recuerda, esto está registrando Lucas, lo que está de rojo, pero lo que Jesús estaba leyendo es el rollo de Isaías, que es similar a lo que nos está diciendo Lucas. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a leer lo que dijo Lucas primero. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, un propósito más con los milagros. Era para glorificar a Dios, para mostrar su poder, para hacer el bien al necesitado, pero también para dar cumplimiento lo que Dios había dicho en cuanto a la persona del Mesías. ¿Se das cuenta? Estaba profetizado las cosas que él iba a hacer. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba predicando el año agradable del Señor, es decir, estaba predicando la buena noticia. El reino de los cielos se ha acercado. Pero si tú te vas al rollo de Isaías, que está en Isaías 61, te vas a dar cuenta que dice prácticamente lo mismo, pero continúa el rollo. Pero Jesús va a cerrar el rollo y va a quedarse ahí, en la coma, vamos a llamarlo. Mira lo que dice Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En cambio, Lucas terminaba diciendo a predicar el año agradable del Señor. Tú dices, pastor, pero ¿por qué no coincide del todo? Es la traducción. Isaías se ha traducido del hebreo, Antiguo Testamento.
Lucas lo ha escrito en griego y se ha traducido del griego. Entonces, pero básicamente dicen lo mismo en esencia. Pero yo te decía, hay una coma y después si tú sigues leyendo ahí en casa tu Biblia, vas a darte cuenta que Jesús, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí y que Él ha venido a hacer todo eso, ha venido a hacer muchas otras cosas más que tú dices, pero eso no las hizo. Por ejemplo, ahí lo he dejado un poquito más claro, del verso 2 dice, no, coma. Y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los... Entonces, cuando dice, el día de la venganza del Señor se conocía como el día del juicio del Señor. Y tú dices, ¿eso hizo Jesús cuando vino? No. Pero eso es lo que Jesús va a hacer en su segunda venida. Y si tú sigues leyendo verso 3, verso 4 de Isaías 61, te vas a dar cuenta que va a dar más detalles de lo que Él va a hacer en su segunda venida, incluso el plan que tiene para con el pueblo de Israel. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta y decir, alto, alto. Pero ¿por qué de pronto Jesús en Lucas lee hasta aquí nada más y luego cierra el rollo? Porque eso es lo que él iba a cumplir en su primera venida. Va a la cruz, hay una pausa y él va a volver por segunda vez, ya como rey, a traer la venganza de nuestro Dios, a traer el juicio de Dios. Va a venir a juzgar. Ya no va a venir como el siervo sufriente a morir en una cruz. Va a venir como el rey victorioso, como el juez, para juzgar a la humanidad y para hacer todo lo que implica Isaías del verso 3 en adelante. Podríamos decir entonces que ahora estamos en el tiempo de la coma, estamos en esa pausa, ¿no? Van 2000 años de coma, pero estamos ahí. Pero Jesús ha cumplido con todo lo que Isaías decía hasta el verso 2, parte A. De ahí en adelante es lo que implica lo que él va a hacer en su segunda venida, ¿no? Por eso que, mira, Lucas del verso 19, verso 20, dice, y enrollando el libro, Jesús paró ahí, ¿no? Porque pudo haber seguido leyendo, ¿no es cierto? Pero él enrolla el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, ¿no? Como diciendo, se ha cumplido, él es, hasta ahí todo bien. Verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy el que ha venido a cumplir lo que he leído. ¿Qué es lo que ha leído Jesús? Que el Espíritu del Señor está sobre él, por cuanto él dice, le ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son pobres? Todos son los pobres pecadores. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes eran quebrantados de corazón? Todos, a causa del pecado. A pregonar libertad a los cautivos. Todos eran cautivos del pecado. A visitar a los ciegos. Todos estaban ciegos espirituales. A poner libertad a los oprimidos. Todos estamos oprimidos por el pecado. A predicar el año agradable del Señor. A predicar la buena nueva, que Él ha venido a traer salvación. Pero la venganza del Señor que continúa, eso lo vendrá a hacer cuando Él venga a hacer juicio a la humanidad. Ahora estamos en el tiempo de la coma. ¿Amén? No sé si se comprendió hasta ese punto. Entonces, Jesús dice, después de que Jesús dijo esto, ustedes deben haberlo leído, verso 22 más adelante, Él va a sufrir un rechazo, o va a atravesar un rechazo de los que lo estaban escuchando. Pero no tanto lo rechazaron por decir que Él es el cumplimiento, como está diciendo acá. Lo van a rechazar por lo que Él más adelante, en el siguiente punto número 4 vamos a ver. Míralo, vayamos al punto número 4. Es rechazado en Nazaret. Todo eso ocurrió en Nazaret, en el barrio donde Él creció, vamos a llamarlo, ¿ya? En la región de Galilea. Él va a ser rechazado, ¿por qué? Porque los que han leído del 22 al 31, si está fresco tu memoria, te vas a dar cuenta que Él comenzó a decir, bueno, ustedes me van a decir, si eres médico, sánate a ti mismo, bueno, nadie es profeta en su propia tierra, y les va a decir, les va a poner un par de ejemplos de cómo es que Dios prometió salvación no solo para los judíos, sino también incluso para los gentiles. Y eso va a ser el motivo o el detonante para que digan, vete. O es más, no vete, sino lo van a querer tirar, dice, por un despeñadero. Entonces, mira, después de que él ha dicho que él es el cumplimiento, de que Jesús ha manifestado la salvación prácticamente, pero les ha dicho que está profetizada, ¿para quiénes? Para judíos y gentiles. Porque cuando él lee Isaías, en ningún momento dice exclusivamente para su pueblo, sino dice oprimidos, rotos, pobres.
¿no? Angustiados, o sea, pone a todos cautivos, ¿no? Entonces, y es más, si es que has leído la lectura que correspondía a este punto, Lucas 4, 22 al 31, vas a darte cuenta que él puso dos ejemplos que ocurrieron con el ministerio de Elías y el ministerio de Eliseo. No sé si lo llegaron a leer, ¿no? Va a poner como ejemplo cómo es que Dios obró a través del profeta Elías con la viuda de Sarepta. Yo le he agregado aquí Sidón, porque si tú vas al texto que está en Primera de Reyes, capítulo 17, te vas a dar cuenta que Sarepta, el cual menciona Lucas, se encontraba en un pueblo llamado Sidón. Y Sidón era un pueblo gentil, es decir, no judío. Sin embargo, Dios le llama a Elías y lo manda a que vaya donde esta viuda, uno, para que sea alimentado, y dentro de eso se da el milagro, ¿no? De que esta viuda no tenía mucho que dar, pero finalmente termina confiando en Dios y da de comer a Elías, se suscitan una serie de milagros, provisión para la viuda, y es más, ¿no? Su hijo muere y Elías lo resucita, ¿no? Porque claramente si tú vas y verificas en Primera de Reyes, capítulo 17, te das a dar cuenta, léelo luego con calma, dice, y su hijo revivió, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios a través de su profeta Elías obró en una viuda de un pueblo gentil, la viuda de Sarepta de Sidón? Entonces, con esto Jesús está citando esta historia en Lucas y les está diciendo, Dios ha obrado en los gentiles. Y luego les va a narrar también la historia de Naamán, ¿no? El milagro que hizo el siervo Eliseo, ¿no? Como eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán era sirio, ¿no? Y como un gentil viene y Dios va a dar instrucciones a su siervo Eliseo para que pueda dar sanidad de la lepra que tenía Naamán, ¿no? Y con estos dos ejemplos Jesús les va a decir, Dios también va a obrar sobre los gentiles. Con estos dos ejemplos, Jesús le está diciendo que esa profecía de Isaías no era de exclusividad para los judíos, sino era para todo pobre, para todo cautivo, para todo hombre o toda persona que necesita, y que Él ha venido y que Él es la buena nueva y ha venido a salvar a todos, no solamente a los judíos. Esto dice va a desatar, mira lo que dice Lucas 4:28, ¿no? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, dice, se llenaron de ¿qué? De ira, ¿no? Y el 29, 30, 31 te detalla qué es lo que hicieron. No sé si alguien lo tiene ahí. Lucas 4, 29, 31, lo puede leer, ¿no? Si lo tienen, sería genial. Amén. Dale, dale. 29. Ajá. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Gracias, hermano Roy. Entonces te das cuenta que la reacción de los judíos que estaban en Jerusalén, en Nazaret, en la región de Galilea, no fue la correcta, ¿no? O sea, al enterarse que él era el cumplimiento, como que ya, pero luego al enterarse que ha venido a salvar no solo a los judíos, sino también a los gentiles, y que Dios ha mostrado en el Antiguo Testamento algunos ejemplos de cómo es que Dios tiene favor también con los gentiles, eso les enardeció y les llenó de ira y lo quisieron tirar por un barranco, vamos a llamarlo así, ¿no? Y él simplemente sale de ese lugar, ¿no? Y esa es la razón por la cual él deja Nazaret. Todo está sucediendo en la región de Galilea. Deja la ciudad de Nazaret y se va a la ciudad de Capernaum, que sigue en la misma región de Galilea. Y ahora vamos a ver a Jesús entonces con una pesca milagrosa, pero ya en Capernaum, ¿correcto? Porque ahí el texto, vamos a ver que él se va a ir a Capernaum, ¿no? Y lo que va a suceder ahora ya es a las orillas del lago, pero en la ciudad llamada Capernaum, ¿no? A las orillas del lago. Bien, en Capernaum lo que vamos a ver es la pesca milagrosa y el llamado de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Al principio de la clase te dije, tú puedes decir, pero a estos ya los llamó, ¿no? Algunos, al menos a Pedro, Andrés, me suena, Jacobo, Juan también, Natanael falta, entonces, como que podría decir, total, hizo doble llamado. Lo que vimos en la clase anterior, lo que es registrada, si no me equivoco, por Juan,
viene a ser básicamente el encuentro que tuvo Pedro, Andrés, Natanael, Felipe, no estaba Jacobo y Juan, Felipe y Natanael, el encuentro que tuvieron con Jesús. Pero lo que va a registrar ahora, Mateo, Marcos y Lucas, es el llamado que les hace al ministerio. Porque va a haber una frase clave que dice que les va a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Y eso implica que los está jalando para que sean parte de su ministerio. Los está llamando para que sigan sus pisadas, los está llamando para que sean sus discípulos netamente, ¿no? Entonces es un llamado. Quizás como para entenderlo es como una cosa es que yo entregue mi vida a Cristo, ¿no? El día que me convertí, y otra cosa es donde tuve convicción de que el Señor me está llamando al ministerio, ¿no? Entonces, a veces las dos cosas no ocurren el mismo día, ¿no? Una cosa es, te acuerdas el día en que te convertiste al Señor, y otra en un momento quizás de tu vida cristiana, claramente el Señor habla a tu corazón a través de su palabra y te llama al ministerio, ¿no? Dices, ah, el Señor me ha llamado al pastorado, el Señor me ha llamado a tal área, entonces es distinto, ¿no? No es un mismo evento necesariamente. Entonces eso es lo que va a ocurrir acá. Lo que vamos a ver entonces aquí en este punto número 5 es cómo Él llama a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan al ministerio. Y se va a suscitar en medio de una pesca milagrosa. Mira, primero veamos un poco el lago de... El mar de Galilea, en algunos casos lo llama la Biblia, y en algunos casos lo llaman también Genezaret. Es el mismo lago, ¿ya? Entonces, si por ahí tú lees Genezaret o el mar de Galilea, recuerda, es el mismo lago que se encontraba en la región de Galilea. ¿Y dónde estaba Capernaum? Quizás no se nota, cuando se los envíe, se va a notar. Capernaum está aquí, donde está indicando no sé si está indicando mi puntero, pero Capernaum se encuentra en la parte alta, ¿no? Al norte. Al costado está Bethsaida incluso, ¿correcto? Que también vamos a ver algunos eventos en Bethsaida, ¿no? Entonces, básicamente está ocurriendo ahí. Se dice que es un lago, un mar de agua dulce, entonces probablemente pescaron truchas, no jurel, ya, entonces es un lago de agua dulce y que incluso el río Jordán pasaba por este lago, entraba por la parte sur, norte digo, la parte alta, y salía por la parte sur, ¿no? Entonces, como que en parte del recorrido del río Jordán se encontraba este lago de Galilea, también conocido como Genezaret. Ya lo claro porque vamos a ver diversos eventos en torno a este lago, ¿no? Entonces, tormentas y todo lo demás. Ahora dice, Jesús hace el llamado a sus discípulos en ese lago. ¿Por qué decimos? Porque le dice que va a ser pescadores de hombres. Ahora, vamos a ver unas cuantas diferencias. Recuerda, no es un estudio verso a verso, sino es básicamente una comparación que estamos haciendo entre los evangelios de puntos relevantes del ministerio de Jesús. Tanto Mateo como Marcos narran el llamado de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, pero te has dado cuenta, los que han leído, no te narran la pesca milagrosa. Si has leído esta porción de Mateo 4, del 18 al 22 y Marcos de capítulo 1, del 16 al 20, vas a ver cómo directamente llama a Marcos, a Pedro, a Andrés, a Jacobo y Juan. Dos hermanos, ¿no? Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, ¿no? Prácticamente en parejas. Los llama. Tanto Mateo como Marcos te dicen así de arranque. Pero Lucas, que es el investigador y es un poco más detallista, nos va a contar incluso cómo fue el llamado, ¿no? Como que Mateo y Marcos nos lo dicen así, en seco, ¿no? Directo. Pero Lucas nos va a dar más o menos el contexto, cómo fue el llamado. Fue en medio de una pesca milagrosa, ¿no? Lucas, a diferencia de Mateo y Marcos, nos narra el llamado de los discípulos y la pesca milagrosa, ¿no? Entonces, si, no sé, si por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero yo creo que todos lo han leído y confío en eso. Pero en los tres evangelios tú vas a encontrar eso, ¿no? Yo haré pescadores de hombres. No sé si ya lo has leído, dice, ¿no? Yo os haré pescadores de hombres. Entonces, eso implica un llamado al ministerio, ¿no? Quizás puede salir la pregunta, ¿no? Pastor, ¿y qué significa pescadores de hombres? Es válido la pregunta, ¿no? Porque uno podría decir que pescador de hombres, sabemos quizás que definitivamente se está refiriendo a que ellos van a cumplir con la gran comisión o van a ser los primeros en cumplir la gran comisión de ir y predicar el mismo evangelio que Jesús ya ha comenzado a predicar, que es arrepentíos, el tiempo se ha cumplido, creed en el evangelio, es decir, en él, que es la salvación, ¿no? Que en él es la vida eterna, en él
Solo a través de él estaremos en el reino de los cielos, perteneceremos al reino de Dios. Fuera de él, dice, estamos en el reino de las tinieblas. Entonces, pero el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, es el único camino que nos va a llevar al reino de los cielos, en el cual el rey es él, ¿no? Entonces, y esa función de anunciar ese mensaje ahora lo tendrían estos 4 hombres, ¿no? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Incluso en medio de esta narrativa, Lucas nos cuenta que Pedro se postra en el suelo y comienza como que a decirle, se postra ante él, ¿no? Y le dice, yo soy un pecador, ¿no? Y Pedro reconoce su pecado incluso, ¿no? Entonces, es interesante. Bien, punto número 6. Pasamos al punto número 6. Son 9 puntos nada más. Ya estamos ya entonces ingresando al punto número 6. Sanidad de un hombre endemoniado. Entonces, esto también, si es que de pronto, ah, hoy en día quizás se ha vuelto tan polémico este punto por un mal entendimiento, ¿no? De qué es un endemoniado y cómo se debe de obrar frente a un endemoniado, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo es que Jesús obraba frente a un endemoniado. Está registrado en la Biblia en diversos pasajes. Entonces, el caso de un hombre endemoniado, ¿no? O un par de hombres, o incluso uno que tenía una legión de demonios, ¿se acuerdan? O sea, muchos demonios, ¿no? Entonces, esto también evidencia que el reino del mal es real, ¿no? Que lo que Pablo dice, ¿no? Que hay huestes espirituales de maldad, ¿no? Potestades. Entonces, esto es una evidencia de que esto es real, ¿no? No podemos ignorarlo. Hoy en día vivimos un tiempo donde a veces los extremos son malos. Hay un extremo que pone su énfasis sobre esto y paran liberando a quien sea, ¿no? Hasta al cristiano. Y si pueden liberarlo al pastor, también lo liberan, ¿no? O sea, le hacen ahí, lo han convertido, vamos a llamarlo así, en chamanería evangélica, ¿no? Pero también hay otro extremo donde niegan el obrar del reino del mal. Y dicen, no, eso ya fue, eso no existe. Y entonces, no podemos ignorar si está registrado en la Biblia. Y no solo en este pasaje. En el libro de Hechos, cuando Jesús ya no está y Pablo está obrando a través de la región de Macedonia, vemos, ¿no? Que se le presenta este tipo de situaciones, ¿no? En Éfeso se le presenta este tipo de situaciones y vemos cómo es que actúa Pablo también, ¿no? Entonces, es real, ¿no? Entonces, la iglesia, entonces, de alguna manera ha tratado este tipo de casos, ¿no? Entonces, no podemos ignorarlo. Ahora, hay situaciones donde se va a presentar con mayor frecuencia, también tiene que ver, ¿no? Tiene que ver lugares donde se va a presentar con mayor frecuencia, ¿no? Alguien dice, si tuviéramos que hablar a nivel de Perú, ¿dónde crees que se presentaría con mayor frecuencia? ¿Y por qué? Antes de entrar al punto. Yo creo que en el lugar de donde viene Edwin. Uno dice, ¿por qué? Dice, ¿no? El norte, vamos a entender, tiene bastante inclinación y la sierra también, bastante inclinación a la brujería, creen bastante en la chamanería, esa cosa. Dime, hermano Roy, que quería participar, dale. Sí, hermano, sí, en el norte sobre todo y la parte de la sierra creen bastante en lo que es la chamanería, la brujería, ¿no? Así es, Y eso, así es. Y debemos entender de que así como cada lugar tiene su peculiaridad, ¿no? Es como que uno decía, ¿dónde podríamos, de alguna manera, luchar más con el tema de, por ejemplo, de inmoralidad? Uno va a decir la capital. Y es cierto también, ¿no? O sea, Lima es un tiempo donde, en un lugar inmoral, ¿no? O sea, o también quizás podríamos hablar un poco de, ¿dónde se podría luchar más con el tema de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama esto? Que tenga que ver con, ah, lo que hay bastante, por ejemplo, en la tierra de Julio, ¿no? En la selva, ¿no? Ah, se me fue. No, no, o sea, no tanto, o sea, estoy poniendo ejemplos de cada lugar tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, en la sierra, fiestas patronales, se va a luchar bastante con idolatría, ¿no es cierto? Como iglesia. Vamos a tener bastante oposición de parte de la idolatría. El norte, como lo ha dicho el hermano Roy también, el norte, Trujillo, Chiclayo, llegando hasta Piura, quizás bastante se va a ver este tema de brujo bueno, brujo malo, pero al fin y al cabo simplemente son
cosas que no agradan a Dios, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Cada lugar tiene sus características, ¿no? Entonces, no debemos de negarlo. Y es más, la Biblia lo corrobora con evidencias. El mismo Señor Jesús tuvo que, de alguna manera, obrar en medio de este tipo de situación, ¿no? Entonces, vamos a ver. La sanidad dice de un hombre endemoniado, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene Marcos capítulo 1, verso 21 al 26, lo puede leer con toda confianza. Amén, dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo. 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Gracias, Sofía. Entonces, si somos detallistas con la lectura, vamos a ver varias cositas ahí, ¿no? Uno de que este hombre estaba prácticamente cohabitando con ellos en la sinagoga. Me dejo entender, ¿no? Porque estaba en un ambiente que uno podría decir, ¿qué me voy a esperar? Pues no, alrededor de la sinagoga un endemoniado, pero estaba ahí, ¿no? Entonces estaba ahí. Lo llevaron, fue por ese día, no sabemos, pero de que es real, ¿no? Y qué bueno que Marcos y también Lucas nos detallan dónde se presentó esto. Entonces no es que era así una vez en un lugar X, no, sino nos están dando detalles de cómo es que obró este hombre endemoniado, ¿no? Entonces es algo, la posesión demoníaca es real, hermanos. O sea, es real y no lo podemos negar ni tapar con un dedo. Entonces, debemos ser conscientes de eso. No se da con tanta frecuencia quizás en nuestro entorno, pero hay entornos donde se da con más frecuencia, ¿no? Ya más adelante podremos estudiar quizás un tema exclusivo para ver cómo lidiar con ese tipo de situaciones, ¿no? Pero también evitemos los extremos, ¿no? El extremo de que pones tu énfasis sobre eso, tu interés sobre eso, o el otro extremo donde tratas de ignorar eso como si no existiera. Nosotros nos quedamos con que es real. Ahora, ¿qué es? Es el control directo, dice, de un individuo por uno o más demonios que habitan en él. Básicamente son demonios que se van a poseer el cuerpo de un ser humano, ¿no? Puede ser uno o puede ser varios. En la Biblia encontramos ejemplos de legión incluso, ¿no? Legión, muchos, ¿no? Algunos son literales, dicen 6.000 demonios. No necesariamente, también la palabra legión se usaba como para decir muchos, ¿no? O sea, es como hoy en día decimos, miles, ¿no? O sea, ese miles suena a bastante, ¿no? Me voy a entender, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Pero podrían ser varios o pocos. Pero también vemos otra característica, que los demonios reconocen la identidad de Jesús. ¿Te das cuenta que reconocieron? Y no es el único pasaje. Cuando veamos más casos, vamos a dar cuenta que el demonio, como que de pronto Jesús se acerca, ¿qué tienes contra mí? Le dicen, ¿no? O sea, como que rápidamente identifican a Jesús. Ahora, pero lo reconocen a Jesús, no, lo reconocen a Jesús como hijo de Dios, pero no para salvación, ¿ah? O sea, quiero entender, no tanto así, Él va a morir por nuestros pecados, sino, no tanto para eso, porque ni siquiera Jesús va a morir por los pecados de los demonios. Entendamos en últimas instancias que los demonios son ángeles caídos, y Jesús vino a morir por la humanidad, ¿no? O sea, por el ser humano. Jesús se ha hecho hombre, no, Jesús no se ha hecho ángel. Entonces, pero ellos lo reconocen. Entonces, oye, pero lo reconoció como el Hijo de Dios. Sí, pero no es para salvación, sino para juicio, ¿no? Entonces, y en todos los casos vamos a ver que Jesús demuestra su autoridad. En todos los casos que vamos a ver a Jesús en este tipo, interviniendo en este tipo de situaciones de hombres endemoniados, no va a haber caso en el que Jesús no pueda. Va a haber ciertos casos donde los discípulos no van a poder, que es otra cosa. Y Jesús va a explicar el por qué no pueden. Pero en todos los casos Jesús demuestra autoridad. También hubo otro hombre en la Biblia que demostró autoridad sobre ellos, pero no porque de pronto tenía poder como persona, sino que porque estaba con Jesús. Y ese hombre es Pablo, ¿no? Eso lo vemos en el libro de Hechos, cuando de pronto libera también y de pronto vienen otros 7 judíos y quieren hacer lo mismo que Pablo. El demonio claramente dice, no, a Jesús lo conocemos, ¿no? Y a Pablo también, pero a ustedes no. Entonces ahí nos damos cuenta que el poder no está en la persona, el poder está
en qué tanto estás lleno de Jesús, en qué tanto estás en comunión con el Señor, en cómo está tu comunión con el Señor. No solamente es el hecho de mencionar, en el nombre de Jesús hago tal cosa, porque podrías terminar como esos 7 judíos del libro de Hechos, los hijos de Seba, si no me equivoco, era su nombre de estos 7 hombres, terminaron avergonzados, dice, terminaron desnudos. Entonces, la autoridad no lo tiene el hombre, la autoridad lo tiene Jesús. Y él nos muestra a través de los evangelios que tuvo autoridad sobre los demonios, ¿no? Entonces, esto es real. Entonces, básico, si en algún momento nos toca tratar una situación como esta, recuerda, la autoridad la tiene Jesús, y si tú estás en buena comunión con el Señor y estás buscando constantemente y se lo dejas al Señor, estás en buen camino. Pero si tú pretendes obrar con tus técnicas o pensando que eres tú el que soy valiente, todo, puedes terminar avergonzado, ¿no? O sea, es en el nombre de Jesús, pero no usar su nombre como amuletos, sino en estar en una comunión con el Señor, ¿no? Porque te puedes enmascarar el demonio y frito pescadito, ¿no? Por ahí hay testimonios donde el demonio conoce cosas del ámbito espiritual y hay testimonios donde personas han intentado hacer y de pronto el demonio les ha sacado sus cosillas al aire, ¿no? Ventiladas delante del público, ¿no? Como diciendo, ¿tú qué me vas a decir si tú haces esto, esto, aquello? Y quedaron avergonzados, ¿no? Por ahí he escuchado unos cuantos testimonios de esos, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Bien, punto número 7. Las personas se van a terminar asombradas de la autoridad de Jesús. Por 2 cosas. Van a terminar asombradas de la autoridad de Jesús por 2 cosas. Uno, definitivamente porque liberó endemoniados, ¿no? Tenía autoridad sobre ellos, pero también porque enseñaba con autoridad. Debemos entender que todo lo que Jesús enseñaba, quizás es un poco anacrónico, fuera de tiempo, decir era bíblico, porque aquel entonces no se le conocía como Biblia. Vamos a decir, todo lo que Jesús enseñaba estaba ceñido a lo que estaba escrito hasta aquel entonces, a lo que estaba revelado por Dios, conocido como el Antiguo Testamento, hasta aquel entonces. Y Jesús hablaba conforme a lo que estaba escrito. ¿Se vieron cómo es que de pronto él hizo frente a la tentación, en la clase pasada, a la tentación directamente de Satanás, haciendo uso de la escritura, ¿no? Y cada una de las cosas que está haciendo Jesús están de acuerdo con la escritura. Él no está haciendo algo nuevo ni nada contrario a la escritura, sino que está, sobre todo, cumpliendo lo que la escritura dice y es más, mostrándonos quizás a lo que en la escritura era sombra y apuntaba a él, él no los aclara, vamos a entenderlo así, ¿correcto? Y Jesús va a obrar de esa manera, no contrario a la escritura. Entonces, a él se le va a reconocer como que enseñaba con autoridad, ¿no? Se enseñaba con autoridad. No le pudieron encontrar nada antibíblico, vamos a entenderlo así. No le pudieron encontrar algo de qué acusarle, diciendo, él ha roto esta parte, ¿no? Si en algún momento le acusaron, dijeron, él ha quebrantado la ley de los ancianos. Es otra cosa. La ley de los ancianos es de que sus costumbres o sus interpretaciones, Jesús las quebrantó, ¿no? Y les aclaró que así no es. Pero la palabra de Dios en sí, la ley de Dios en sí, Jesús no la quebrantó. Más bien dice, la cumplió todita, o sea, completamente. Entonces, no abrogó la ley, no quebrantó la ley. Y lo segundo, que expulsaba demonios con autoridad y no solamente, vamos a verlo sanando también, o sea, sanando. Hemos visto que al hijo de este hombre, hace unos puntos atrás, ¿no? Cómo lo ha sanado, ¿no? Al hijo o a la hija, ya me confundía, pero al hijo, ¿no? Al hijo de este hombre de la realeza, ¿no? Cómo lo ha sanado, ¿no? Le ha dicho, tu hijo vive, ¿no? Entonces, Jesús tiene autoridad por 2 cosas, ¿no? Porque era consecuente con la palabra y mostraba su autoridad incluso en el mundo espiritual, ¿no? Julio, levantaste la mano, dale. Sí, pastor. Justo recordaba un ejemplo, ¿no? Hace tiempo estuvimos recordando eso, no sé si se acuerda, quizás se va a recordar. La tradición de ahora ciertamente dice, pretende tener toda la interpretación de la Biblia, o que son los únicos que tienen la interpretación de la Biblia, pero ¿cómo es que Jesús hace o sea, bueno, ponemos a comparación de eso, ¿no? ¿Cómo es que la religión, o sea, los judíos y su religiosidad querían tener solamente ellos la interpretación, pero cuando Jesús manifestaba la verdadera interpretación o la verdadera forma de cómo aplicar, ¿no? A la vida, ¿no?
o cómo enseñaba él con autoridad, ellos se sorprendían y definitivamente se sentían incómodos. Pero cómo es que ante la religiosidad, o sea, pongamos, ¿no? La tradición católica romana, ellos tratan de decir que ellos son los que tienen la versión completa, o sea, la máxima autoridad. Pero cuando se trata de remanente, de que el Señor escogió, ¿no? En este caso, al cristiano, o sea, al pequeño remanente cristiano evangélico, bueno, estoy hablando al que predica conforme a las escrituras, ¿no? Eh, tratan en lo posible de decir, ¿sabes qué? O sea, eso no es la verdadera versión, o ustedes son apartados, ustedes son los separados, y no tiene nada que ver su manera de interpretar la Biblia. Eso muestra, ¿no? Cómo es que hay una cierta semejanza entre los tiempos de Jesús y nuestros tiempos, ¿no? Quería comentar esta partecita, pastor, gracias. Gracias, Julio, cierto. Eh, ac- Hoy en día, lo que dice Julio, ¿no? La tradición eclesiástica, como se le llama, o la tradición católica, muchas veces pesa más sobre la Biblia misma, en el ámbito católico, ¿no? O sea, para diversas dogmas que ellos tienen, te dicen, no, es que el Papa tal lo dijo, no, es que la tradición lo dice. Entonces, la tradición está a la par o por encima de la Biblia. Mientras que nosotros como cristianos evangélicos, la Biblia está por encima. Y la tradición es buena, pero para comprender muchas veces la Biblia, para comprender el contexto, pero jamás está por encima de la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Nosotros también hacemos un poco de contexto, ¿no? Como los primeros años, cómo eran, pero eso no está por encima de la Biblia. Lo que siempre va a primar es la Biblia. Lo mismo ocurría, como dice, con estos hombres, ¿no? No tenían autoridad porque su autoridad estaba basada simplemente en su propia interpretación o en sus tradiciones y no necesariamente en los escritos de Moisés, ¿no? Entonces, Jesús tenía autoridad porque se ceñía lo que estaba escrito a la ley de Dios y porque también mostraba su poder liberando endemoniados, sanando enfermos y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso es que se asombran de la autoridad de Jesús, pero quedó en un asombro. Eso no los llevó a poder doblegarse al Señor y a decir, Señor, quiero seguirte, ¿no? O sea, eso quedó en un asombro, ¿no? Para muchos. Entonces, hoy en día también nos podemos asombrar muchas cosas de lo que Dios hace, pero si eso no nos lleva a postrarnos y a seguirle, no tiene sentido, ¿no? Va a quedar en un asombro nada más. Hebreos 1, de 1 al 4, justamente nos dice eso, ¿no? Que el Señor ahora nos ha hablado a través del Hijo, ¿no? Y que Él es el creador. Y te va a dar, léelo, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero luego en casa date cuenta cómo es que ahí vamos a ver a Jesús teniendo autoridad, ¿no? No desde el principio, Jesús teniendo autoridad, ¿no? Entonces, este, seguimos. Vamos a pasar al punto número 8 por cuestión de tiempo. La sanidad de la suegra de Pedro. Entonces, eso está registrado en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Los tres prácticamente coinciden en sus narrativas, son similares, lo he leído y espero que tú también lo estés leyendo, ¿no? Entonces, coincide, pero vamos a apuntalar a unos cuantos detalles. Aquí en esta sanidad de la suegra de Pedro, vamos a ver cómo Jesús va a obrar con simplicidad y poder. O sea, tan rápido como que, es más, te abarca creo que 3 versículos o 2 versículos, como el caso de Mateo, ¿no? Este milagro prácticamente son 2 versículos. Y vamos a ver cómo es que Jesús, así de práctico, ¿no? Mateo le dedica 2 versículos, Marcos le dedica 3 versículos y Lucas le dedica 2 versículos. Pero es un milagro. Entonces nos muestra cómo es que el Señor obra con simplicidad, pero al mismo tiempo con poder, ¿no? Pone sus manos sobre la suegra de Pedro, ora por ella, estaba con una fiebre. Para aquel entonces la fiebre de esta área de Galilea no es como la fiebre de aquí, ¿no? Era una fiebre que de alguna manera cobraba vidas. Ya era una fiebre, tenía un nombre, se me ha ido, pero tenía un nombre, pero era una fiebre conocida en la región de Galilea que cobraba vidas, ¿no? Es decir, podía llevarte a la muerte, ¿no? Entonces no era como una fiebre hoy en día, oye, estoy con 38, dame un paracetamol, ¿no? No es nuestro contexto, el contexto era distinto. Una fiebre era un paso, como se dice, al otro lado, ¿no? Entonces, esto es un milagro, Jesús está sanando a esta mujer. Jesús sanó con la misma autoridad que utilizó para echar fuera a los demonios, porque él era, o sea, entonces no podemos minimizar la sanidad porque era una fiebre. Entendamos la fiebre en su contexto. Era algo delicado, algo grave.
Lo otro que vemos, un detalle en este milagro es que ella dice, si no me equivoco, los 3 evangelios dicen esto, ¿no? Y ella les servía. O sea, no sé si te has dado cuenta de ese detalle, ¿no? Y es algo que a manera de reflexión nosotros debemos de imitar de esta mujer, ¿no? La suegra de Pedro respondió con su servicio, ¿no? A quien la ha bendecido. Nosotros deberíamos ser, creo, lo mismo, ¿no? Cuando experimentas el favor de Dios en tu vida, debemos ser gratos, debemos demostrar gratitud con el Señor de una manera inmediata, ¿no? O sea, ni bien experimenta el favor de Dios en tu vida, una sanidad, una provisión, muestra tu gratitud con el Señor, ¿no? Sírvele. Entonces, a veces nosotros invertimos la ecuación. Queremos servirle para que el Señor nos bendiga. Y aunque es cierto, nos va a bendecir, pero debemos de servirle por lo que Él ya ha hecho, ¿no? O sea, en agradecimiento. Es distinto, ¿no? Es como que de pronto yo le invito a comer ponte, ¿no? A Julio César para luego decirle a ver qué favor le quiero pedir. Entonces, es como que un invitar a comer convenido, ¿no? Pero es distinto en que uno pueda invitar a esa persona en agradecimiento, me dejo entender. Porque lo primero va a ser como que interesado, pero cuando es por lo que ha hecho por ti es un agradecimiento, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de aprender de la suegra de Pedro, ¿no? De que ni bien experimentamos el favor de Dios, seamos recíprocos con Él, actuemos en gratitud con Él, ¿no? Punto número 9, y con esto terminamos. Sanidad de muchos en Capernaum, ¿no? Sanidad de muchos en Capernaum. Esto lo vas a encontrar también en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y es decir, Jesús terminó obrando, haciendo muchos milagros en Capernaum. Y mira, para que puedas ver el contraste. ¿Por qué fue a Capernaum? Porque fue rechazado, ¿dónde? En Galilea. Pero también esto fue un cumplimiento a una profecía. O sea, pero de alguna manera se está formando el contexto para que él termine yendo a Capernaum. Y pudo seguir obrando en Nazaret, mejor dicho. Ambos están en la región de Galilea. Pudo seguir obrando en Nazaret. Pero a causa del rechazo, a causa de la incredulidad, a que él no puede ser o que había un dicho, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Él va a Capernaum y termina haciendo, dice, muchos milagros. Vamos a leer uno de los pasajes nada más, Mateo 8, 16 al 17, si lo tienes, sería excelente, ¿no? Mateo 8, del 16 al 17, ¿alguien lo tiene? Sí, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y esto está en Isaías 53, cuando habla sobre el cordero que va a ir a la cruz, va a ser molido y se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Entonces, Mateo nos presenta estos muchos milagros como un cumplimiento de la profecía de Isaías 53. Ahora, recuerda nuevamente, ¿cuál es el énfasis de Mateo? Presentar evidencias al pueblo judío, porque para ese es su público para Mateo, al pueblo judío. Mateo está como maestro, está presentando evidencias de que Jesús es el cumplimiento, de que Jesús es el Mesías, ¿no? Porque ese es el énfasis de Mateo, presentarnos a Jesús como el Mesías, como el Rey. ¿Hacia quién? Hacia los judíos. Por eso ves su énfasis que hace, ¿no? Mientras que Marcos y Lucas resaltan que Jesús impedía que los demonios le confiesen como hijo de Dios. ¿Alguien puede leer Marcos 1, 32 y 34, porfa? Te va a narrar el mismo evento, pero mira lo que dice Marcos. O Lucas, en todo caso, cualquiera de los dos. Marcos 1, 32, 34 o Lucas 4, 40, 41. Tengo Marcos 1, 32, 34, dice, Vamos. cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Te das cuenta? Ambos te narran el mismo evento, pero uno de ellos se dio cumplimiento a lo dicho por Isaías, dice Mateo, porque su propósito es presentar evidencia a Jesús como el rey, el cumplimiento. Mientras que Marco nos presenta el milagro, lo que está haciendo Jesús, pero nos dice, igual que Lucas, que Jesús no dejaba que los demonios confiesen que Él era el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta?
Porque Marcos y Lucas no tienen el énfasis de presentar a Jesús como el Hijo de Dios. El énfasis de Marcos es presentar a Jesús haciendo milagros como el siervo sufriente, y el énfasis de Lucas es presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, o Jesús hombre, ¿no? Entonces, pero sí, más bien ellos están poniendo ese detalle de decir que Jesús no permitía que los demonios confiesen que Él es el Hijo de Dios. La pregunta es, que todo el mundo se hace, ¿y por qué el Señor no quería que los demonios confiesen que Él es el Hijo de Dios? Y ahí sí vamos a ver unas cuantas ideas. Jesús silenciaba a los demonios, de alguna manera decía, "Shh", o a los que habían sido liberados, en todo caso, ¿no? A los que han sido liberados. ¿Por qué? Alguien, no sé si alguien tiene una idea antes de pasar ya a la aplicación y vea listando tu aplicación. Yo justo la vez pasada también estaba pensando en eso, ¿no? Cuando Jesús decía, sanaba y le decía, no digas a nadie, anda al templo y presenta las ofrendas. Dice, pero ¿por qué? Yo estaría diciendo más bien, anda, cuéntale a todos. Pero pensaba tal vez que como que Jesús, si se hacía más grande su fama de forma más constante, este, no le iba a permitir a él tener el tiempo que él quería de seguir haciendo milagros, de seguir mostrando tal vez, no lo sé. Ya, puede ser. Porque de alguna manera no quería ver interferencia en su ministerio, podríamos decirlo, ¿no? O sea, Luisito. Si lo vemos en el ámbito espiritual, yo creo que Jesús quería que el hombre reconociera, ¿no? Que era el Hijo de Dios. O sea, Vengan, vengan, vengan. Sí, y eso también es válido porque más adelante Pablo va a hacer lo mismo, ¿se acuerdan? A esta mujer adivina que venía, venía hablando, echándole flores a Pablo, ¿no? Siervos del Dios Altísimo, todo el pa a la calle, ¿no? Porque de alguna manera debemos entender, y en algún momento en un mensaje lo dijimos, ¿no? A los demonios no se les dio autoridad de proclamar a Jesús. Esa autoridad se nos ha encomendado ¿a quién? A nosotros, a la iglesia. Y sí, y creo yo también que son razones válidas, pero creo yo también que es para evitar la confusión. ¿Me dejo entender? Porque los demonios lo reconocían, en una, que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Pero estamos hablando que en ese momento el Señor los calla en una, pero luego también a los que han sido liberados les dice que no cuenten, ¿no? Eso que no cuente yo entiendo, como decía Sofía, es para no interferir su ministerio, pero lo que decíamos en la pregunta, ¿por qué los calla en ese momento que los demonios están reconociéndolo a Él? Para no causar confusión, porque uno dice, oye, pero le dijo, sí sabía, ¿no? La gente siempre, ¿no? Dice, no sé si ustedes han visto eso, ¿no? O han escuchado experiencias familiares, amistades que han ido a un brujo bueno, entre comillas. Dice, es que tenía una cruz ahí en su eso. Ellos también le rezan a la cruz, dice, ¿no? O sea, y ese solo hecho de que tenían una cruz les hace pensar que es un brujo bueno. Y eso trae confusión, ¿no? O sea, porque el que menos va pensando que también le ora a Dios, dicen. Tengamos cuidado con ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor deslinda de alguna manera la atención, ¿no? De que no le pongan la atención a los demonios en sí, o las palabras que dicen los demonios, ¿no? Por eso Pablo calla a esta mujer adivina, Jesús también calla, y luego a los que han sido liberados les dicen, anda, ve, para no causar justo esa controversia también, ¿no? Y como decía Sofía, en segundo, eso, porque también su tiempo de revelar su identidad plenamente aún no había llegado. Recién está en Galilea, le falta ir a Jerusalén, o sea, le falta recorrer mucho, le falta hacer. Creo yo que el Señor tiene sus tiempos. Así como decía, el tiempo se ha cumplido, también el tiempo se va a cumplir de su crucifixión. Y no quiere acelerar nada de eso, ¿no? Sino que cada cosa se vaya dando en su tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que prefería mantenerse todavía, como dicen, como decimos nosotros, perfil bajo, ¿no? Porque todavía tenía ministerio que realizar en diferentes lugares más, ¿no? O sea, y eso también es válido, ¿no? Pero en últimas instancias, todo esto son apreciaciones que tenemos, más no es decir, es por esto, ¿no? Eso es lo que yo quisiera de alguna manera. Son apreciaciones, comentarios que hacemos que podría ser por esto, pero no de pronto podríamos definir diciendo, la Biblia dice que fue por esto, ¿no? Jamás lo digas así, porque de pronto alguien te podría decir en qué parte de la Biblia te dice eso, ¿no? Y son apreciaciones, son comentarios, ¿no? Bien. Bien, hermanos, hemos llegado casi al final de nuestra clase. Vamos a orar para terminar y luego pasamos unas cuantas aplicaciones. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo que tenemos en familia, Señor. Gracias porque nos has permitido conocer un poco más de tu palabra, Señor.
y ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y también en la coinonía unos con otros, Señor. Y poder entender, Señor, de que todos somos llamados a, como hijos tuyos, Señor, a proclamar tu evangelio, tus buenas nuevas, Señor. A proclamar el verdadero evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, amén.